Bueno, sigamos con ejemplos de composición y de inversa. Asuma que una función es 1 a 1. ¿Ok? Entonces, si el f2 es igual a 5, como f es 1 a 1, el punto realmente que yo estoy identificando es el 2,5. Como la función es 1 a 1, tiene inversa. Por lo tanto, cuando yo vaya a tomar el punto en la inversa, la ordenada se convierte en abscisa y la abscisa en ordenada. Es decir, el f inversa de 5 es 2. De manera similar, el razonamiento es el mismo. Aquí usted tiene en la inversa el punto 4,6. En la función f va a tener el punto 6,4, es decir, f de 6 es igual a 4. F de 3 igual a 10, pues va a ser que el f inversa de 10 va a ser igual a 3. F inversa de negativo 2 es negativo 5, por lo tanto el f de menos 5 es igual a negativo 2. El siguiente ejemplo es bien interesante porque nos dice si g es igual a x al cuadrado más 4x para el x mayor o igual que menos 2. Esto es la gráfica de una función cuadrática. Si yo completo cuadrado, me va a quedar x al cuadrado más 4x más 4 menos 4. Y esto es x más 2 al cuadrado menos 4. Esta es una parábola cuyo vértice es negativo 2,4. ¿Ok? Entonces me están diciendo para mayores iguales que menos 2. Pues para mayores iguales que menos 2, la función es 1 a 1, porque si yo voy a la gráfica, el punto menos 2, 4 está por aquí y la parábola abre hacia arriba. Por lo tanto, si yo tomo hacia la derecha, esta función es 1 a 1. Por ende, entonces, ok, como yo quiero determinar g inversa de 5, lo que hago es eh, hallar los valores de x para los cuales g de x es igual a 5. Eso es lo que hacemos aquí. Esta es una cuadrática, ¿verdad? Se resuelve, tiene dos soluciones, 1 y negativo 5. Pero como solamente estamos tomando valores mayores o iguales que negativo 2, pues entonces el g inverso de 5 es igual a 1. ¿Ok? El por qué ya lo expliqué aquí. Porque el x es mayor o igual que negativo 2. Demuestre que este par de funciones son inversas una de otra. Para demostrar que son inversas, usted toma la composición, ¿ok? Toma la composición y demuestra que estas son iguales a la identidad, en este caso igual a x. Hay la inversa de esta función. Pues nada, el dominio de f son todos los reales, tal que el x es diferente de negativo 1. ¿Ok? Y el rango, pues, es igual, el rango de la inversa es igual al dominio de f. Para hallar la inversa, recuerde, usted despeja el y, ¿verdad? Y lo que me queda es, despejando para x, me va a quedar x más 1 igual a 1 sobre el y. Y aquí tenemos que x es igual a 1 sobre el y, menos 1, o lo mismo que 1 menos y sobre el y. Y la inversa, pues, como habíamos dicho, donde aparece la x, escribimos f inversa de x, y donde aparece la y, lo sustituimos por x. Y esto es 1 menos x sobre x. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales excepto 0. Por eso dice, son todos los x, que es diferente de 0. Y el dominio de la inversa es el rango de f. ¿Ok? Esa es la manera entonces de hallar el dominio y rango de una función. Funciones polinómicas, mucho más rápido, ¿verdad? Una función polinómica es una función de esta forma. A sub n por x a la n, a n menos 1, x a la n menos 1, hasta 1x más sub 0. Este es el término principal, ¿ok? Y a sub n lo que se conoce como el coeficiente principal, o el término, ¿ok? El a sub 0 es llamado el término constante o el coeficiente constante, ¿ok? Y obviamente este término a sub n por xn es el término líder. Entonces ya sabemos de que si la función es de grado 1, pues su gráfica es una recta. Si la función es de grado 2, su gráfica es una parábola, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo al grado del polinomio, ¿verdad? Sin ningún tipo de traslación. Aquí tienen las gráficas. Si el polinomio es de grado 1, es una recta. Si es de grado 2, una parábola. Si es de grado 3, una parábola cúbica. Acuérdense que esto es solamente sin ningún tipo de desplazamiento. X a la 4 de esta forma, x a la 5 de esta otra forma. Entonces usted tiene que tener una idea de cómo son las funciones polinómicas. Recuerde que si el grado es impar y el coeficiente principal es impar, la gráfica empieza en el tercer cuadrante y termina en el primero. Si la función es de grado par y el coeficiente principal es positivo, la gráfica empieza en el segundo cuadrante y termina en el primero, como puede ver en estos dos casos. ¿Ok?
Vamos a parear. ¿Con cuál va con cuál? Pues miren, P de x igual a x por x al cuadrado menos 4. Esto es como si yo tuviera x por x menos 2 por x más 2. Entonces, la gráfica va a cortar al eje x en 0, en 2 y en negativo 2. ¿Cuál de estas corta la gráfica en 0, en 2 y en negativo 2? La 1 y la 3. ¿Ok? Y también la número 2. Pero el grado es impar y el coeficiente principal es positivo. Por lo tanto, la gráfica tiene que empezar en el tercer cuadrante y terminar en el primero. ¿Cuál de ellas satisface esas dos condiciones? La única de ellas es la 3. Por lo tanto, esto es A. La segunda es una función de grado 4, ¿verdad? Y si yo factorizo, esto es x menos 2 por x más 2, así. Y entonces, pues, el coeficiente principal es negativo, ¿ok? La gráfica empieza en el segundo cuadrante y termina en el cuarto. Entonces, en 0 tiene multiplicidad de 2, por lo tanto únicamente lo toca, ¿verdad? ¿Y cuál es aquella donde en 0 solamente lo toca, no lo corta? O bien es la número 1 o la número 2. Pero como como el coeficiente principal es negativo, pues la gráfica empieza en el tercer cuadrante y termina en el cuarto, por lo tanto esto es B. De manera similar, este es un polinomio de grado 5, ¿verdad? Usted factoriza la x y me va a quedar negativo x, y aquí nos queda x a la 4 menos 5 veces x al cuadrado más 4. Y si usted factoriza, pues aquí me va a quedar x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado menos 1. Entonces tiene aquí, si usted vuelve y factoriza, le quedan más menos 2 y más menos 1. ¿Cuál es aquella que corta a la gráfica en 0, negativo 1, 1, negativo 2 y 2? Es esta de aquí. Y es de grado 5, como el coeficiente principal es negativo, la gráfica empieza en el segundo cuadrante y termina en el cuarto. Por lo tanto, esto es C. ¿Ok? La siguiente, pues aquí si yo factorizo el x a la 4 sobre 2, aquí me va a quedar x al cuadrado menos 4. Y aquí pues lo que tengo, los ceros serían 0 de multiplicidad 4, negativo 2 y 2. ¿Ok? El coeficiente principal es positivo, por lo tanto, entonces la gráfica empieza en el segundo cuadrante y termina en el primero. Entonces, a 2 le corresponde D. La última, ¿verdad? O la E es un polinomio de grado 4, ¿verdad? Usted factoriza x a la 3 y me queda x más 2. Solamente corta la gráfica en negativo 2 y lo corta también en 0. Pues la única que tiene esa particularidad es la número 6, por lo tanto esto es la E. Y finalmente, ¿verdad? Tengo esta otra que si yo factorizo negativo x al cuadrado por x más 2, la gráfica es de grado impar, empieza en el segundo cuadrante y termina en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Y entonces, pues, perdónenme, aquí en menos 2. Entonces, corta en 0 y en 2, ¿ok? Y entonces, esto es la F. Y así es como usted parea gráfica. Recuerde, eso le explicaron bien en precálculo 1. Vamos a hablar de funciones exponenciales rápidamente. Las funciones exponenciales de la forma a la x, donde la es positivo y diferente de 1. Entonces, si el a es positivo, ¿ok? Y el a es positivo y mayor que 1, aquí está el a es positivo mayor que 1, la gráfica es creciente. Y si el a está entre 0 y 1, la gráfica es decreciente. Particularidad, siempre pasan por el punto 0, 1. ¿Ok? Muy bien. Ejemplos, aquí pareando, ¿verdad? La gráfica de 2 a la x, pues asuma que usted tiene la gráfica de 2 a la x. Oh, perdóneme, identifique cuál es la gráfica de 2 a la x. Creciente, ¿verdad? A es 2, aquí A es 2. Y entonces, su gráfica, la única que es creciente, ¿ok? Y está en la parte positiva del eje y solamente toma valores positivos para y la número 3. ¿Ok? Entonces, esta es la gráfica de A. Y a partir de aquí vamos a hacer todas las transformaciones. Entonces, para tener 2 menos x es como si yo hubiera sustituido en f de menos x, aquí, ¿verdad? Y esto hubiera sido 2 a la negativo x. Esto es una traslación sobre el eje vertical. Y la traslación sobre el eje vertical de esta gráfica es la primera. Por lo tanto, esto es B. ¿Ok? Luego,
Negativo 2x, lo que hacemos es a la gráfica de 3, rotarla sobre el eje de x, sobre el eje de x. Y eso es la número 2. Por lo tanto, esto es C. Y finalmente, si usted observa el negativo 2 a la menos x, miro cuál es la gráfica de negativo 2 a la menos x, que es la 1. Y como tiene un menos al frente, lo roto sobre el eje de x. Y esto es la parte D. ¿Ok? Y entonces, así es como usted puede